gracias al Señor por esta tarde y siguiendo con esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra. Y hermanos queridos, vamos a seguir con la serie que venimos hace un tiempo viendo, aprendiendo de los animales. Así que vamos a compartir. Parece que el Señor me ha dado para hablar de los animalitos nomás, pero bueno, ahí me lleva. Yo encuentro otros pasajes, el Señor me habla, pero encuentro siempre algo muy especial como lo de hoy. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Vamos a compartir. Lo están viendo, ya aprendiendo de los animales, para aquellos hermanos que están por primera vez o que son nuevos. Venimos tratando una serie, venimos hablando, estudiando la palabra del Señor con respecto a los animales. Y dice Job 12, capítulo 12, versículo 7, dice así: pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. En base a esta palabra es que varios domingos que me ha tocado ministrar la palabra de Dios es que hemos hablado de diferentes animales: el búfalo, el burro, la serpiente. ¿Recuerdan? Aquellos que han estado. Lo queremos recordar un poquito, lo quiero recordar para aquellos que no han podido participar. Bien, en esta tarde el título del mensaje es este: lo que Jesús quiso hacer y no pudo. Basada en el capítulo 23, 37 y 39, los versículos, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matarás a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Basados en esta palabra vamos a recorrer un poquito y vamos a ver y hablar de este animal, este animalito que Jesucristo se compara con la gallina. Ustedes ven ahí, recuerden que cada foto es especialmente seleccionada para que podamos compartir y poder ilustrar de alguna manera y que sea más retenido todavía. A mí se me retiene mucho más cuando comparto con imágenes o cuando el Señor me da imágenes así. Vamos a ver por un lado la primera parte, el primer subtema de esta predicación, el punto número 1, ¿cómo cuida una gallina a sus pollitos? Y la segunda parte es: no quisieron. El por qué no quisieron. Y el por qué hoy el ser humano, el Hijo de Dios, puede no querer la bendición o lo que Dios quiera hacer con su vida. Puede rechazarlo, ¿sí? Así que, punto número 1, ¿cómo cuida una gallina a sus pollitos? Al observar estos animalitos podemos notar cómo las gallinitas empiezan su labor con mucho amor y con mucho esmero. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido y conocemos la labor de la gallina con sus pollitos? Eso es algo muy común, que la mayoría de nosotros quizás lo conoce. Se cree que los animales mamíferos son los más tiernos por el hecho de amamantar a sus crías, pero es admirable cómo un ave puede de igual manera tener un gran amor por sus hijos. Hay una historia que cuentan por allí que un hombre tenía una gallina y un gallo, los cuales picoteaban todo el día. Pero llegó un día en que la gallina no salió del lugar donde dormían y entendimos que estaba clueca, dice esta historia, el hombre la cuenta, ¿no? Así.
depositamos los huevos y ella comenzó a empollarlos, al punto que raras veces salía a comer. La mayoría del tiempo estaba allí cuidando sus huevos. Llegó el día cuando los pollitos nacieron. Ella rapidito buscó qué darles de comer y así se fueron pasando los días en los que notamos el cuidado y el amor que tenía por ellos. Por las noches los protegía con sus alas y observaba todo su alrededor. Mientras ellos descansaban, los pollitos conocían su sonido y le seguían, pero más de alguno se perdía y ella corría a buscarlo. Recuerden que estamos hablando de que Jesús se comparó con la gallina, ¿sí? Salía a buscarlo. Los pollitos, era emocionante ver entonces ese momento y es emocionante ver cómo Dios les da esa capacidad a estos animalitos, pero es más admirable cómo Jesús se compara con la gallina y a nosotros, a sus hijos, nos compara con estos pollitos. Ahora, la segunda parte es esta. El título dijimos lo que Jesús quiso hacer y no pudo. Porque dice la palabra de Dios y lo leímos, que no quisieron. ¿Cómo quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos debajo de mis alas? Y no quisiste. Y yo dije, wow, mientras estudiaba para hoy poder ministrarles la palabra de Dios, yo digo, wow, ¿cómo, Señor? Tan grande amor. Y no quisieron. Yo tengo aquí, quiero compartirles una historia, la historia del pueblo de Israel, el contexto histórico de esta palabra, antes de seguir adelante con el PowerPoint. Así que lo vamos a sacar un momentito y luego seguimos ahí. ¿Puede ser? Bueno. Escuche con atención este relato, porque tenemos que entender ese contexto histórico en el cual se dijo esta palabra. Dios amó tanto a Israel que decidió engrandecerlo sobre las naciones. Y lo hizo no porque la nación fuese la mejor de todas, sino porque la amaba. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Lamentablemente, Israel no supo valorar este amor, sino constantemente se rebelaban en contra de él en el desierto. Y por eso condenó a aquella generación a vagar 40 años en el desierto para que muriesen allí y fueran sus hijos los que heredaran la tierra prometida. Dice la palabra de Dios, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no. Ninguno de los que me han irritado la verá. Eso está en Números, capítulo 14, versículo 11, 21 al 23. Y del 21 al 23. Esto sí se cumplió. Después de 40 años en el desierto, aquella generación que eran niños, habían crecido y fueron los que conquistaron y poseyeron la tierra de Canaán al mando de Josué. Mientras Josué vivió, Israel fue fiel a Dios. Pero a su muerte,
la nación volvió a rebelarse en contra de su Señor. Y dice la palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Jueces, capítulo 2, versículo 7 y versículo 11 y 12. Durante este periodo, que se conoce como el tiempo de los jueces en Israel, el pueblo cayó en un círculo vicioso, donde se rebelaban en contra del Señor. Luego el Señor los castigaba como alguna nación extranjera que los oprimía, con alguna nación extranjera. Después ellos clamaban arrepentidos, luego el Señor les levantaba un siervo que llamaban juez, que los liberaba, para luego ser fieles mientras este juez vivía. Pero a la muerte de este, Israel se volvía a rebelar en contra de Dios y el ciclo se volvía a repetir. Y dice la palabra de Dios: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ¿qué pasaba? Ellos volvían, dice la palabra del Señor, volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Esto está en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18 al 19. Durante este tiempo Dios libró constantemente a Israel a través de muchas naciones extranjeras, a través de diferentes jueces. Sin embargo, el pueblo no fue totalmente fiel. Y el tiempo de Samuel, el cual fungió como sacerdote, juez y profeta, el pueblo se atrevió a pedir rey y dejar el gobierno teocrático que tenían. Así Dios les dio a Saúl como rey, comenzando el tiempo de la monarquía en Israel. Pero el reinado de Saúl les afectó mucho como nación. Pero a su muerte, David fue elegido como el rey de Israel, y en sus tiempos Israel buscó a Dios y la nación consolidó su territorio. Eso está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 6 al 25. Luego a su muerte vino una época de oro para Israel, bajo el reinado de su hijo Salomón, al cual el Señor le dio riquezas, sabiduría y poder sobre todos sus enemigos. Pero al fin de sus días, el corazón de Salomón no fue fiel a Dios, sino que se torció, adorando a ídolos extranjeros por la influencia de sus muchas mujeres. Qué historia, ¿verdad? Hasta aquí vemos una historia de un pueblo, del pueblo de Dios, que cuando se quiso volver a Dios y quiso buscarle a Dios y su corazón volver al Señor, el Señor tenía grande amor y misericordia. El Señor les bendecía, el Señor siempre les acompañó, pero ellos terminaban ¿cómo? Olvidándose de Dios. Terminaban rechazando a Dios, terminaban queriendo otra cosa, y vamos a ir llegando a este pasaje. Pero vamos a seguir un poquito más porque es increíble que el pueblo que Dios amó pero con ese amor que solamente Dios puede darlo, haya rechazado tanto a Dios y haya sido tan rebelde, tan olvidadizo, tan descuidado, tan inoportuno, tan vago para buscarle, perezoso, tan idólatra, etcétera, etcétera.
Y así sigue esta historia. Cuando dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Por ello, a su muerte, ocurrió la división del reino, el reino del norte y el reino del sur. Varias tribus en el reino del norte, con un nombre. Y así seguimos con esta historia, lamentablemente. Así fue la historia del pueblo de Israel. Dios en su misericordia les envió profetas que los amonestaban, profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas. Pero el reino del norte en Israel no los escuchó, y como consecuencia fueron conquistados por Asiria y deportados a naciones extranjeras. Y así se perdieron las tribus del norte de Israel. Y los hijos de Israel, dice la palabra de Dios, anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 22 y 23. Y en cuanto al reino del sur, Judá, cuya capital fue Jerusalén, tuvo algunos reyes buenos. Algunos reyes buenos, que guiaron al pueblo en los caminos de Dios. Pero estos reyes buenos fueron la minoría, porque la mayoría, y especialmente los últimos, fueron malos y arrastraron a la nación al pecado. A pesar de esto, Dios les levantó profetas que los amonestaron como Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías, pero tristemente no los escucharon. Puede ser que sean tan porfiados. Acá vemos personas porfiadas, personas que no escuchaban, personas desobedientes, personas que no estimaban cuando Dios les hablaba. Después de esto vino el tiempo de la cautividad de Israel. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor tuvo misericordia de su pueblo. Y aún en tiempos de la cautividad, el Señor les levantó profetas como Ezequiel y Daniel, que les hablaron. Y Daniel, recordando las profecías de Jeremías, anunciaba que después de 70 años su pueblo regresaría a Jerusalén. Dice la palabra de Dios en Daniel, capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Luego, después de estos 70 años, como hablábamos recién, decía la palabra de Dios, siendo los conquistadores del mundo el imperio medo-persa, el Señor visitó a su pueblo y el tiempo de volver a Jerusalén llegó. Así, hubo varios grupos importantes que regresaron. Y nosotros conocemos muchos las historias de la reedificación de la ciudad de Dios, Esdras, Nehemías, los libros de Esdras y Nehemías. ¿Quién por ahí no los ha leído, las historias de ellos? Cada uno aportó una misión importante en la restauración de Jerusalén como nación. Aún en este periodo la fidelidad de Israel no fue completa. Y Dios levantó a algunos profetas que los amonestaron, tales como Ageo, Zacarías y Malaquías. Después de Malaquías no volvió a existir otra voz de profeta por medio del cual el Señor les hablase a su pueblo, hasta los días de Juan el Bautista. Aproximadamente 400 años después de Malaquías, en el desierto de Judá, surgió este hombre proclamando un mensaje de arrepentimiento para la nación judía. Dice Mateo, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así, las profecías mesiánicas habían comenzado a cumplirse y meses después el Señor Jesús apareció. Pero lamentablemente, Israel volvió a rechazar el mensaje de Dios. ¿Qué le parece? Y esta vez, no de un profeta de Dios, sino del verdadero Hijo de Dios, el Mesías que tanto afirmaban esperar, pero que no supieron reconocer. Por ello el Señor lamenta diciendo, escucha atentamente, ya terminamos. Por eso el Señor se lamenta diciendo esta oración: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Ese es el contexto histórico, hermano querido. El Señor lo dice con un corazón desgarrado. Porque todo lo que yo les acabo de compartir, que preparé para este día, que estudié para este día, habla de un pueblo que no fue una, dos ni tres, sino que tuvo un constante rechazo al Señor. Un pueblo rebelde, un pueblo duro de cerviz, que Jesús de una manera desgarradora, con mucho dolor en el corazón, les dijo así: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Ahora, eso quiere decir que Dios quiere. Dios quiere. Ahora, nosotros, como el Israel espiritual, ¿queremos? ¿Estamos dispuestos? O una y otra vez el Señor nos habla, nos amonesta y somos duros para entender. Lo que Jesús quiere hacer hoy, vamos a ver la placa. Quiere salvarnos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nos quiere salvar. Nos quiere llevar con Él. Quiere y nos ha regalado esta salvación. ¿La estamos cuidando? ¿La estamos valorando, hermanos queridos? ¿Cuál es el motivo para rechazar y no querer? ¿Cuál puede llegar a ser el motivo en nosotros para rechazar y no querer, como no quiso Israel y aún hasta el día de hoy? El que en Él cree no es condenado, dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo el versículo 18 de San Juan 3, capítulo 3. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y acá está la razón, hermanos. Esta es la razón. Y los hombres, y póngase en ese lugar, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recuerde el título: lo que Jesús quiso hacer y no pudo.
lo que Jesús hoy quiere hacer y no puede, ¿por qué razón sería? ¿Por qué razón puede llegar a ser? Si la luz vino a nosotros, si la luz la tenemos disponibles. Y aquí nos da la respuesta el Señor y nos dice, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, y si se acercan a la luz, van a ser manifiestas esas obras malas. Y ahora, ¿por qué no me acercaría a esa luz y no aceptaría vivir en la luz? Hay cosas que tenemos que esconder, hay cosas que no queremos que nadie vea. Porque todo aquel que hace lo malo, sigue diciendo el versículo 20 del capítulo 3 de Juan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En otras versiones dice, para que sus obras no sean manifiestas. ¿Usted quiere venir a la luz? Aunque sus obras sean manifiestas y se asuste y diga, wow, yo soy feo, tengo esto. El Señor manifiesta todas las cosas que tiene que sacar de nuestros corazones y nos gusta muchas veces. ¿Estamos dispuestos a ser limpiados, a ser podados? La poda, a ser podados por el Señor. Dice el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esto quiere hacer el Señor. Cubrirnos con sus plumas, protegernos, salvarnos, amarnos, ser nuestro escudo, nuestra verdad que nos defienda. Pero ¿qué es lo que puede llegar a impedirnos que nos acerquemos a Dios? ¿Qué puede haber en nuestro corazón que nos impida recibir o acercarnos a esa gracia de Dios, ese favor inmerecido que tenemos los seres humanos de recibir tantas bendiciones? Y aquí está la palabra, dígalo conmigo, el orgullo. Dígalo, el orgullo. Y aquí yo quiero que usted vea en estas imágenes la palabra de Proverbios capítulo 16, versículo 18. Tras el orgullo, querido hermano, le diría yo, lo pongo, mi hermano querido, querida iglesia, amados hijos de Dios, tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. En otras versiones, tras la soberbia o la altivez de corazón, viene la caída, viene el fracaso. Y puse este hombrecito allí, copié, pegué y copié, pegué 3 veces, porque quería que lo viéramos cayendo. Así, hermanos. Así es cuando tenemos orgullo, le damos lugar al orgullo o no reconocemos que hay orgullo en nuestro corazón. No lo reconocemos porque no lo reconocemos por el nombre, pero tenemos actitudes de orgullo, hermanos, y tenemos que hoy identificar esas actitudes en nuestro corazón para que no nos impida acercarnos a la luz, para que no nos impida recibir la gracia y la bendición de parte de Dios. ¿Cuál es la definición conceptual de el orgullo? Exceso de estimación propia y de los propios méritos, por el cual se cree uno superior a los demás. Satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso.
El orgulloso es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien y que no hay nadie mejor que él. Vamos a ir viendo, hermanos queridos, a partir de este momento algunos conceptos que yo quiero compartir con ustedes y me uno a ustedes juntos para que analicemos nuestras actitudes o alguna manifestación que hayamos tenido, alguna respuesta o que podamos manifestar en nuestra vida, trayendo estos conceptos. ¿Y de dónde viene el orgullo bíblicamente? El orgullo viene desde que Satanás pecó y su corazón se enalteció en contra de Dios. ¿Sí? Fue el orgullo lo que lo llevó a la destrucción. Se encontró en él pecado de iniquidad y orgullo y por esa razón Dios lo derribó desde los cielos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Cuando una persona es controlada o influenciada por el orgullo, presenta estas tres primeras características, porque vamos a seguir definiendo y vamos a seguir compartiendo en esta tarde con respecto al orgullo. Terquedad. Primero, terquedad. Diga, Yo digo, Señor. Terquedad. Dureza de cerviz. Y dureza de corazón. El orgullo. Seguimos escuchando conceptos. El orgullo hace que la persona piense que es mejor que los demás. Y lo que es peor, pretende negar a Dios o cuestionar sus palabras y sus acciones. Cuestiona a Dios. Pero eso no pasa acá, ¿no es cierto? El orgullo es, por tanto, pecaminoso, mi querido hermano. Salmos 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Al orgulloso, altivo lo mira de lejos. No lo soporta Dios, lo mira de lejos. ¡Wow, Señor! En el Nuevo Testamento el apóstol Juan advierte que la vanagloria o soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Proverbios 29:23 dice esto. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. O sea que la persona orgullosa, soberbia, altiva, vive abatida. Seguimos adelante, dice, la persona orgullosa no depende de Dios para vivir y hacer las cosas en su vida, sino que se basta a sí misma para obtener lo que quiere. Una persona influenciada por el orgullo no considera la oración como algo importante. ¿Por qué? Porque la gente orgullosa no ve ni siente la necesidad de orar, de depender de Dios, porque eso significa que depende de Dios. Si le está pidiendo a Dios algo o está yendo al Señor en oración. Sin embargo, los orgullosos toman decisiones sin buscar la voluntad de Dios del Señor en oración, pues no lo consideran necesario. Oh, ya nos dijeron, bueno, vamos a orar, hermano. Se creen que con la oración vamos a arreglar todo. ¿No he escuchado esa frase por ahí? Dice la palabra de Dios en el Salmo 10:4 que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A las personas orgullosas
se les hace difícil aceptar y pedir ayuda. Y a menudo hablan en un tono duro. Son personas duras, intemperantes. Les cuesta recibir de la gente regalos o hasta los favores más pequeños. El orgullo se convierte en un obstáculo para las personas que entran en un pacto de amistad o una relación íntima. Las personas bajo la influencia del orgullo trabajan solos. En otras palabras, sin cobertura ni bajo autoridad alguna. En repetidas ocasiones vemos divorcios, destrucción de noviazgos causados por el orgullo, que hace que las personas no perdonen ni se humillen, prefiriendo así romper el pacto matrimonial de noviazgo de amistad. ¿Por qué? Por el orgullo. Los dejo un momentito para que usted pueda visualizar un poquito también la fotografía, la imagen. Un esclavo de Cristo es un creyente que sirve al pueblo, a la iglesia, y si quieres servir, te puedes encontrar con que el orgullo te va a impedir someterte y servir a otros. El orgullo te lo impide, puesto que se requiere humildad para hacerlo. El orgullo siempre quiere estar por encima y en control. Una persona orgullosa quiere que todo el mundo, al revés, se someta a ella y le sirva. ¿Y quién es nuestro ejemplo, mayor ejemplo de humildad? El mayor ejemplo que tenemos, como dice Filipenses capítulo 2, versículo del 7 al 8. Jesús es nuestro ejemplo de humildad, ya que Él se humilló y se hizo hombre por nosotros. Tenemos el ejemplo de nuestro Jesús. Tenemos el ejemplo de Él de humildad. Y seguimos adelante diciendo que el orgullo nos va a dar batalla en todo lo que nosotros podamos hacer. Un consejo importante, puse aquí, si lo quiere recibir, nunca te metas en contienda con una persona orgullosa, porque siempre habrá discusión debido a que la contienda es parte de su vida, es algo que lleva por dentro y su satisfacción es ver humillada a la persona que se atreva a oponérsele. Toda persona contenciosa es orgullosa. La palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6. Miren allí la imagen. El pie pisando a un hombrecito, al hombre, ¿sí? A otro hombre nada más que lo tiene bajo sus pies, ¿sí? Así nos hace el orgullo, nos hace ver mayores que todos, más grandes que todos, somos mejores que todo el mundo. Lo que nos está diciendo esta escritura es que Dios se resiste como un general para no dejar avanzar a una persona que sea orgullosa en ningún área de su vida. Y como resultado, a la persona orgullosa le va mal en todo. Algunos se preguntan, o nos hemos preguntado quizás en nuestra vida alguna vez, ¿por qué me va mal en mis finanzas? ¿Por qué me va mal con mis hijos? ¿Por qué me va mal con mi esposa? ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué todo me sale mal siempre? ¿No será que Dios está resistiendo el orgullo? ¿No será que Dios está resistiéndonos por orgullosos? Algunas veces las personas dan razones por las cuales son orgullosas. Todo el tiempo están levantando paredes para no dar amor ni darle el corazón a nadie. Ahora bien, si estas personas orgullosas, y vamos a hablar así, si somos orgullosos y no buscamos liberación, no reconocemos, podemos permanecer atadas
como personas atadas por muchos años de nuestra vida, pero muchos. Toda una vida podemos pasar así. Pero les digo algo, porque hay una buena, súper buena noticia con nuestro Dios siempre, que si nosotros decidimos y en el momento que decidimos humillarnos, que reconocemos, que decidimos humillarnos delante de nuestro Dios y nos arrepentimos, el Señor siempre quiere y el Señor podrá, porque nosotros queremos. Porque nosotros queremos. El orgulloso se manifiesta a través de la lengua también. Lo podemos también ver a través de la lengua de las personas, de las palabras. En Santiago 3:15 dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Ahí está la imagen. Ahora, vemos a este señor orgulloso, jactándose, porque el orgulloso tiene eso, que se jacta, que el soberbio es uno que se jacta de sus logros, que exagera las facultades, las virtudes que no tiene y siente en su corazón y dice con su boca que puede hacer cualquier cosa mejor que todo el mundo. No, porque yo lo hago mejor, seguro que lo hago mejor, no. Mintiendo exageradamente también, miente, maldiciendo continuamente. La persona orgullosa siempre está hablando mal de otros y exaltándose a sí misma. Yo no sé si usted conoce a alguna persona así, porque hablemos y miremos para adentro hoy. ¿Hemos tenido actitudes así? ¿Reconocemos actitudes nuestras en todo esto que estamos leyendo? Sí, claro que la podemos, porque somos pecadores, porque pecamos. Ahora, si nos analizamos a la luz de la palabra, Señor, saca de mi vida todo vestigio de orgullo. Es difícil decir, es orgullo o no, por el orgullo. ¿Es así o no? Si yo le digo, sí, yo tengo orgullo, por el mismo orgullo no lo diría, es vergonzoso. Quizás. Y la palabra de Salmo 59:12 dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Cuando no reconocemos, ya sea el orgullo, actitudes de orgullo o diferentes tipos de pecados delante de Dios, no los reconocemos ante Dios, nos hacemos esclavos. Y el esclavo no se mueve a donde quiere, no hace lo que quiere. El esclavo hace lo que le dice su amo. Entonces, si nosotros escondemos pecado, estoy hablando de algo que nosotros nos hemos dado cuenta ya, dice la palabra de Dios que si nosotros no confesamos nuestros pecados delante de Dios, los ocultamos, mejor dicho, el que oculta su pecado no prosperará. ¿Por qué? Cuando nos hacemos esclavos del pecado, es como les decía recién, estamos atados. Podemos tener, y esto es algo tan, yo sé que es sencillo y fácil, pero es difícil de poder aplicarlo quizás a nuestra vida, porque vemos que nuestra vida no avanza, que nos ministran liberación, que el pastor nos ora, que el pastor me atiende, que mi líder me atiende, que leo la palabra, que me congrego, pero no avanzo, me siento mal, sigo acá, sigo allá. Entonces tenemos que comenzar a reflexionar en la palabra de Dios, hermano, en lo que cada domingo el Señor nos trae, en lo que escuchamos en los videos.
Pero mayor que eso, no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. No nos quedemos con oír la palabra. A ser hacedores de la palabra. No, pero si yo hago todo lo que Dios me pide, ¿le creemos a la palabra? No, y partiendo de ahí, tenemos que creer a la palabra. ¿Qué significa ser testarudo, necio o necedad o de dura cerviz? La persona que es testaruda se rehúsa a cambiar. No admite que esté equivocada ni pide perdón. Hay algunas personas que se rehúsan a cambiar su vida personal y por eso Dios no ha obrado en ellas. No quieren cambiar. Si no nos encontramos dentro de todo esto, gloria a Dios, hermano querido. Pero que el Señor, el Espíritu Santo de Dios en esta tarde, nos traiga convencimiento de pecado en nuestro corazón, porque es el único que puede hacerlo. Yo no lo puedo convencer, ni convencerme a mí misma que soy una pecadora, que soy orgullosa, que soy soberbia. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Solamente Él. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando Él lo hace, rendido caemos a sus pies, a los pies de Cristo. Y cuando nos rendimos a Él, somos libres totalmente. Y seguimos diciendo que también se rehúsan a cambiar en su vida sentimental o su matrimonio porque siempre están culpando al otro. La mujer que me diste, el hombre que me diste, no porque el patrón que me diste. Mientras cada uno de nosotros no tomemos nuestra propia responsabilidad de nuestros actos y nos humillemos, no habrá ningún cambio. Por eso felicito a mi esposo, que tuvo la valentía hoy de poder hablar y reconocer, primero delante de Dios, en intimidad, y después delante de todos nosotros, bueno, después delante mío, pero después delante de toda la iglesia, reconocer que es difícil decirlo. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es ser desobediente. Reconocer que pecó contra su cuerpo, que es el templo de Dios. ¿Estamos hablando mal del siervo? No. Él lo reconoció y felicito a nuestro pastor por la valentía. Eso yo espero de mi pastor. Eso yo espero de mi hermano maduro en el Señor. Espero. Me gozo con eso. Una persona llena de orgullo tiene su corazón endurecido y por eso no puede ser sensible a la voz de Dios. El endurecimiento de corazón es causa de las heridas emocionales del pasado y de la práctica del pecado continuo también. Esto lleva a la persona orgullosa a endurecer su corazón. Veamos lo que Jesús dijo en Marcos 8:17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Esta condición de endurecimiento de corazón da como resultado ceguera y sordera espiritual. Eso le ocurre a aquellas personas con orgullo, no entendidos ni oidores de la palabra. Es alguien que casi nunca llora y que no sufre quebrantamiento en su corazón. Una persona orgullosa siempre provoca grandes problemas de contienda, donde quiera que vaya, y agita todo a su alrededor. A veces no es sensible a la necesidad de la familia ni de las personas en general. De cosas minúsculas forma un gran problema y hace enojar a todos los que están con ella. Menosprecia todo aquello que le hable o le recuerde que hay que humillarse, servir, depender a Dios. Todo aquello que es noble, que es bueno, lo desprecia. El orgullo hace que menosprecie la oración, menosprecie el amor a los demás, a Dios, a su palabra, y su único deseo es exaltarse a sí mismo.
Existe una diferencia. Vamos a ver por la palabra de Dios que hay una diferencia entre la clase de orgullo que Dios odia, aborrece, Proverbios 8:13, y la clase de orgullo que sentimos acerca de un trabajo bien realizado. ¿Cuántas veces usted no ha dicho o yo he dicho? Me siento orgullosa de mis hijos, de mis nietos, de mí misma por haber logrado esto. Eso es un orgullo bueno. Eso es un orgullo sano, sentirse bien por los logros. Pero Dios nos está hablando por su palabra de un orgullo que es pecado, de un orgullo que nos aleja de Dios, de un orgullo que nos hace escondernos de Dios, que nos hace no recibir lo que Dios tiene para nuestra vida, porque tenemos que esconder, porque si vamos a la luz, nuestras obras van a ser manifiestas y eso me causa vergüenza, eso yo no quiero, el orgulloso dice eso. El orgullo, la clase de orgullo que procede de la autojustificación es pecado, hermano, y Dios la aborrece porque es un obstáculo para buscarle a Él. El Salmo 10:4 explica que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. El malo, dice la palabra de Dios en el Salmo 10:4, por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Y dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya estamos en la recta final, mi hermano. El sabio es libre cuando obedece a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice Salomón. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, Proverbios 18. Esto quiere decir que un hombre sabio de verdad, una mujer sabia de verdad, va a observar los preceptos de Dios para cumplirlos y no para descartarlos. El hombre sabio se aparta del mal para no ofender a Dios, se aparta del orgullo. Por eso David exclamó, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, versículo 15 y 16. Y Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esa es la palabra que hablábamos recién, esclavo es del pecado. Miren qué diferencia. Yo quiero ser libre. Yo quiero reconocer ante Dios siempre que tengo oportunidad. Siempre que tengo oportunidad quiero reconocer delante de mi Dios, Señor, saca todo lo que tengas que sacar de mí. Todo. Lo que no te sirva, sácalo, Señor. Sácalo, Señor. Lo que no te sirva, lo que yo tengo que renunciar, quiero hacerlo, pero voluntariamente, manifiéstalo en mi vida. Y de repente nos damos cuenta de que había orgullo o que había ira, enojo permanente ya que nos hacía pecar cada día, el hábito de pecar cada día. Porque no es que nos enojemos un día y bueno, nos enojamos y uy, se enojó, no. El hábito de pecar, el hábito de no hacer lo que tenemos que hacer. Un miércoles en la reunión de mujeres predicó Natalia y habló si nos podíamos olvidar de Dios. ¿Recuerdan, Nati? Esa palabra llegó tanto a mi corazón, hermano querido, porque nos podemos olvidar de pensar en Él, de hacer lo bueno, lo agradable. Y la palabra de Dios dice, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y empezamos a pecar delante de Dios. Dejamos de hacer las cosas buenas que Dios nos manda. Quien es verdaderamente libre es aquel que se ha decidido. Hay que tomar una decisión de dejar el orgullo. Y esto significa dejar el pecado de orgullo. Significa someterse a los mandamientos de Dios con humildad. De modo que
queremos ser verdaderamente libres del orgullo, debemos seguir el siguiente consejo de Jesús. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos a Jesús. ¿Cómo hago para ser libre del orgullo? Necesito a Jesús, porque si lo tengo a Él, soy libre. Si yo lo acepto a Él, que se entrone en mi corazón, una vez que se entronó todo lo demás, pasa a otro plano y tiene que salir de nuestras vidas. Jesús es el único que puede libertar al pecador perdido y esclavo. Solo Cristo. Solo Cristo. Aquellos que son humildes de corazón ante Dios, Dios ha prometido bendecirles. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, la conclusión. La condición actual de rechazo, si hoy, la condición hoy en tu corazón, porque yo no conozco su vida. El único que escudriña el corazón y el corazón del hombre es Dios, hasta lo más profundo. Viene precedido de una mente de tinieblas. ¿Por qué se rechaza? ¿Por qué hay un rechazo a las cosas de Dios? ¿Por qué te molesta o por qué nos molesta si alguien ora? Si alguien lo vemos espiritual, si alguien lo vemos apasionado, nos molesta. Hay una molestia. ¿Por qué nos molesta que a otro le vaya bien? ¿Por qué nos molesta o rechazamos o nos molesta que nos digan, hermana, que nuestra líder, o someternos al liderazgo, a lo que el pastor nos indicó? ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué nos cuesta someternos a la autoridad? Imagínense si nos cuesta someternos a la autoridad aquí en la tierra, menos a Dios que no lo vemos. ¿Cómo hacemos? Dice Juan 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La voluntad de Dios no es que estemos en tinieblas. Hermano querido, dígalo conmigo, no es la voluntad de Dios que esté en tinieblas. No es la voluntad de Dios que esté en tinieblas. Si queremos salir de las tinieblas, debemos poner nuestra confianza en sus mandamientos, vivir de acuerdo a sus principios. Entonces, el Espíritu Santo hará la obra de aclarar nuestros pensamientos. Salmo 18, 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas, aleluya. Gloria a Dios. Él enciende nuestras lámparas cuando estamos apagados, hermanos queridos. Cuando el mismo pecado o la circunstancia o lo que fuera, en este caso, el orgullo apaga, mata nuestra vida, nos apaga, nos ata, nos hacemos esclavos del pecado. Y no podemos avanzar y obedecerle a Dios en nada. Nos molesta todo lo que pasa en la iglesia. Nos molesta que un hermanito sea feliz. Nos molesta que un hermanito llegue recién a la iglesia y reciba bautismo, dones, talento, hable en lenguas y esté en todos los ministerios y salga predicando, y nos molesta y todo nos molesta porque nos creemos que nosotros somos los únicos que podemos hacerlo bien. Y le digo, hermano querido, Dios trata, Dios trata nuestras vidas de una manera muy amorosa, sí, muy amorosa. Porque Dios es un Dios lleno de misericordia, hermano. No es como nosotros. Debemos reconocer esa condición que nos afecta. Ahora, nuestra vida necesita siempre, necesita siempre de esa luz. Efesios 1:18. Esta es una promesa para usted y yo quiero que usted diga,
cuando yo se la lea, que la reciba. Diga yo, sí, papá, sí, gracias. Que Él alumbre los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él te ha llamado. Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, mi hermano. Y Juan 8:12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. La luz de la vida en nosotros. Vamos a iluminar, no solamente hacia afuera, sino que nosotros por dentro nos vamos a sentir tan iluminados, vamos a saber lo que hacemos, como hablamos de los isacaritas, un domingo, ser entendidos en los tiempos, que sabemos lo que tenemos que hacer, que somos influencia a los demás. Pero si vivimos atados, llenos de orgullo, de menosprecio, de soberbia hacia los demás, mirándolo hacia para abajo porque tengo un título o porque soy mejor que... Aunque no tenga ni el título, el orgulloso se va a sentir igual, más que los demás. Hermano querido, ser porfiados, tercos, no escuchar al Señor. Y el Señor desgarrado nos dice, Jerusalén, Jerusalén. Y hoy te dice a ti, hijo mío, ¿cómo quiero abrigarte bajo mis alas? ¿Cómo quiero cuidarte, protegerte? Pero no quisiste, no quieres, dice el Señor. Y yo digo, yo no puedo creer que tú nos des tanto amor, Señor, y que nosotros te rechacemos. Si yo no te he rechazado. Y el Señor me dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuando no reconocemos que somos pecadores, que somos orgullosos, soberbios. Cuando no queremos el amor de Dios y tenemos que reconocerlo. No lo estamos aceptando, hermanos. Somos como el pueblo de Israel. Ahora, hay dos caminos. O nos humillamos, y yo le digo, ese miércoles que predicó Nati, búscalo en Habacuc, bien digo, cuando dice si hoy nos humillamos, aunque hayamos vivido toda una vida carente, búscalo, Natalia, por favor, ese pasaje tan hermoso que te dije que compartieras. Aunque no haya granos en los graneros, no haya habido frutos, si hoy te vuelves a mí, si hoy me obedeces, a partir de hoy te voy a bendecir. Eso dice la palabra. Eso me habló el Señor. No importa, dice el Señor, aunque Él se desgarró su corazón por tu dureza, por nuestra dureza de corazón. Si hoy nos arrepentimos, aunque haya habido pérdida, aunque el Señor nos muestre que nos hemos equivocado, a partir de hoy te voy a bendecir, dice el Señor. A partir de hoy yo te voy a bendecir. Miren qué bueno. Todos los días se renueva su misericordia y su gracia. ¿Cómo no amarlo, hermanos queridos? Y nos cuesta perdonar por orgullosos. Me las hace, las paga. Nos cuesta tener misericordia. Nos enojamos cuando se equivocan. Nos enojamos cuando vemos que se equivocan. Y es porque somos intolerantes muchas veces. No dejamos fluir el amor de Dios porque no sabemos recibirlo de Dios. Porque cuando recibimos el amor de Dios, lo que tenemos para dar cuando alguien se equivoca o nosotros nos equivocamos es misericordia.
Y yo debo reconocer que hubo momentos en que me enojé, como esa mañana que le escribí a mi esposo. Pero el Señor me dijo, de tu corazón tiene que salir misericordia por alguien que se equivoca. Por eso en esta noche, en esta tarde, noche ya, quizás como iglesia, uno se puede enojar con nuestro pastor porque uno le avisó. Porque muchos le avisaron. Sí, claro que sí. O quizás el enemigo diga, él empieza a dar ahí, no, que yo le había dicho, y que sí, que le habíamos dicho. O los propios hijos. Pero la actitud que quiere Dios que tengamos siempre con el que se equivoque y aún con nosotros mismos es misericordia y amor. Porque Él anhela amarnos, anhela cobijarnos bajo sus alas, anhela protegernos, anhela ser nuestro escudo, anhela darnos amor. Ahora, ¿cuáles son los dos? Bueno, acá este último pasaje, anótelo, 2 de Tesalonicenses 1, de 3 al 4. Habla de cierta manera que nos sentimos orgullosos de lo que Dios hace en nuestra vida. Nos sentimos orgullosos de nuestro Dios, eso es algo lindo. Dice Jeremías 9:24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. 2 pasajes hermosos de regalo para que usted lo anote. 2 de Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4. Nosotros mismos nos gloriamos de ustedes entre las congregaciones de Dios. Aquí está, hermanos. Este es el final. O nos rendimos a Dios, reconocemos nuestros pecados, y en este caso que hablamos del orgullo, aquí arriba de la cabeza de este joven humillado está la gallina con sus pollitos. Si nosotros nos rendimos, hermanos, rendirse al Señor, o elegimos seguir en esa postura de orgullo, que no se necesito, yo no necesito de los hermanos, yo no necesito, y voy a hablar de manera personal, en mis épocas primeras, mi familia, una raíz de orgullo del ancho del árbol más ancho del mundo. Pero yo no le sabía qué era la palabra orgullo, porque era una historia de vida, de familia. Pero yo tenía actitudes de que cuando alguien hacía algo yo me enojaba y cerraba persiana, así. Pero era orgullo. Y mi abuelo dijo a su hermano y a su padre, hasta el día que fallezca, yo no te voy a ver ni siquiera en velorio. No lo vio ni en el velorio, porque era Oviedo, porque era lo que decía, era orgulloso. Y yo en mis primeros años de crianza, yo no necesito que me llamen los hermanos. Yo no necesito un llamado de un hermano, y me molestaba cuando la pastora me llamaba y me decía, Betty, querida, ¿cómo están tus hijos? Bien, bien, todos muy bien. No quería sentirme vulnerable de decir estoy mal, no me siento bien, por orgullo. ¿Te molesta que te llamen? ¿Te molesta que te manden un mensajito los hermanos? No, qué lindo. A mí sí me molestaba. A mí sí me molestaba que mi pastora me llamara. Porque pensaba, debe pensar que yo estoy mal. No, yo no estoy mal, estoy muy bien. Acá estoy con el orgullo encima. Muy bien. Claro.
hermanos queridos, 2 actitudes y vamos a orar. ¿Cuál elegimos? Y antes de irnos, muestra de vuelta el PowerPoint, porque yo ahí les dejé ahí. Miren esta figura, donde dice continuará. ¿Qué se creen que es? Esa es la palabra del próximo domingo, porque vamos a seguir hablando, porque esa la tengo preparada de hace rato. El pavo real, ahí está, y hay para hablar en la Biblia. Vamos a seguir tocando este tema. Por eso en esta semana, cuando usted se le manifieste algo así, como todo lo que hemos visto por la palabra, que usted diga, esto es orgullo, esto no me está sonando, anótelo, porque el domingo que viene está la parte 2, por eso se continuará, y vamos a ver al pavo real y vamos a ver algunas otras actitudes. Más profundamente vamos a hablar del orgullo. En la palabra de Dios vamos a hacer un recorrido por algunos personajes muy especiales y vamos a ser liberados por Dios, porque vamos a hacer una oración de autoliberación. Vamos a renunciar voluntariamente al orgullo y por las dudas, si usted quiere también anote todo lo que usted quiera también echar fuera de su vida y en el nombre de Jesús vamos a ministrar después de esa palabra y vamos a cerrar este ciclo del orgullo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a orar ahora. Vamos a orar, mis queridos hermanos, gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Nos gozamos cuando amamos la palabra del Señor, nos gozamos. Él se goza más que todo con nosotros. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y a despedirnos ya. Papito querido, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Toda tu palabra es útil para redarguir, para enseñarnos, toda tu palabra, Señor. Y tú conoces nuestros corazones, Señor. Queremos reconocer voluntariamente que si ves actitudes de orgullo en nuestro corazón, Señor, queremos renunciar a lo que nos hace pecar en nuestro corazón. Señor, renunciamos al orgullo en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra. Yo imparto, Señor, de tu gracia y favor sobre tus hijos. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo siga actuando en los corazones de tus hijos, Señor. En los corazones, en sus vidas. Espíritu Santo, sigue obrando. Y no hace falta que te lo pida, Señor. Tú lo haces igual. Pero intercedo por mis hermanos, para que esta palabra nunca se la olviden. Que tú quieres hacer, que tú quieres bendecirnos, que tú quieres protegernos, que tú quieres meternos bajo tus alas. Pero hay cosas que pueden impedir, Señor, o que haga que nosotros te rechacemos de manera consciente o inconsciente, Señor. Pero es duro, Señor. Es duro, Señor, reconocer que te rechazamos muchas veces con muchas actitudes, hábitos adquiridos que nos llevan a un estado de pecado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú tratas nuestras vidas, Señor, de manera tan amorosa, Padre querido. Que podamos, Señor, recibir y abrir nuestro corazón y recibir el gran amor que tú quieres seguirnos dando, Señor. Parece que no hubiera manera de frenar cada día, que nos ames y nos ames y nos ames y derrames, Señor, misericordia todos los días, las renuevas y las renuevas y las renuevas y las renuevas y nos amas y nos perdonas y nos levantas y nos das libertad y nos sanas y nos tomas de la mano cuando pasamos momentos difíciles.
Pero qué triste es no querer que tú hagas eso, Señor. Qué triste, Señor. No queremos ser tercos, porfiados. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a recibir de tu amor. Ayúdanos a entender, Señor, que eres un Dios de amor. Ese gran amor allí en la cruz del Calvario, Señor, hacia nuestras vidas, que eso nos basta para ser libres, libres, Señor, para ser hijos redimidos, libres, victoriosos, Señor, felices, porque tú nos amas. Papito querido, en el nombre de Jesús, límpianos, Señor. Redargúyenos, Señor. Limpia nuestro corazón, Padre. Tú trataste con el pueblo de Israel. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos la terquedad. Perdónanos, Señor, la desobediencia. Perdónanos, Señor, porque cuando tenemos esas actitudes, despreciamos de tu amor. Somos desobedientes a ti, es como que nos olvidamos lo que hiciste por nosotros. Nos olvidamos, Señor. Y no queremos hacerlo, no queremos, porque te amamos, Señor, por tu amor. Te amamos por tu amor, Señor. Gracias, papá. Cada uno de nosotros, Señor, queremos santificarnos porque tú harás maravillas, Señor. Tú nos mandas a santificarnos, Señor, a santificar nuestra vida. Gracias, papá. Elegimos creerte. Elegimos, Señor, humillarnos y rendirnos a tu presencia, Señor. Elegimos, Señor, renunciar al orgullo en el nombre de Jesús. Y te damos toda gloria. Y para tu gloria, Señor, cada vida, Señor, libre, cada vida bendecida, Señor, cada relación restaurada, Señor, en el nombre de Jesús, contigo primeramente, y cada relación restaurada porque el orgullo se fue, cada relación matrimonial restaurada porque tú echaste fuera el orgullo y porque mis hermanos renunciaron, entendieron que el orgullo impide que tu gracia y favor venga sobre sus matrimonios, sobre sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Porque nos enseñaste a perdonar, nos enseñas a perdonar, a amarnos, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La raíz de todos los males en el hombre parte del orgullo, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, por esta primera parte, Señor, y por la que viene, donde nos vas a enseñar todo lo que sale del orgullo, en las consecuencias del orgullo en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y por tu iglesia que ama tu enseñanza, que ama, Señor, la enseñanza que tú nos das. La palabra y tu palabra es la que nos sostiene en todo tiempo, Señor. En los buenos, en los malos, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de pandemia, en los tiempos difíciles, en los tiempos súper buenos, Señor. Tu palabra nos sostiene, tu palabra nos alimenta. Tu palabra nos da vida, tu palabra nos da salud, tu palabra nos da libertad, Señor. Tu palabra, Señor. Gracias, Padre,
por haberte escuchado en esta tarde, Señor. Gracias por hablarme, Padre, por recordarme, bendito Dios. Gracias por amarnos y bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.